Esta mañana quiero hablarte sobre la familia y cómo es que hoy en día se están perdiendo tanto los valores morales como los valores bíblicos. Pero eso no es todo, amada iglesia, sino que hasta en los hogares cristianos se han perdido los ejemplos de los padres a los hijos, tanto de padres a hijos como de hijos a hermanos. ¿A qué me refiero? Tristemente hoy en día ya no hay reuniones en casa para orar. Yo antes recuerdo, hace años, tenía la edad como de Roma, un poquito más chico yo creo. Mi abuelita nos llevaba, hacían reuniones familiares, cada mes. Habían reuniones donde se reunía toda la familia para hacer un culto de acción de gracias. Y eso duró como años, más de 10, 20 años duró eso. Yo recuerdo que nos llevaban y conocíamos a la familia. Cada mes se hacía en diferentes casas. Ahora lo vamos a hacer en casa de tu tío Goyo, ahora en casa de tu tía Candy, ahora en casa de tu tío Pedro. Y X. Y lo hacían. Y hasta había un grupo de alabanza en mi familia, bueno, por parte de esa familia que íbamos. Y yo recuerdo todo eso de pequeño. Y cuando estaba haciendo esta prédica, me llegaron esos recuerdos. Y me daba cuenta cómo es que hoy en día se han perdido todos esos valores morales, pero también esos valores bíblicos. Hoy en día, como cristianos, ya no le enseñamos a nuestros hijos a orar. Ya no le enseñamos a nuestros hijos ni a orar, ni al acostarse, como le está diciendo Dios a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel, que le enseñara a sus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes. Igual hasta la hora de comer tenemos que dar gracias a Dios. Hoy en día se ha perdido todo eso. ¿Qué estamos haciendo como padres? Y a veces nos preguntamos después, ¿qué hice yo para merecer lo que está haciendo mi hijo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos que la escuela eduque a nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos deslindamos y decimos, ya que se vaya a la escuela. Hasta lo mandamos a la escuela porque no hay quien se quede en casa con él. Pero después nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? Pues ¿por qué? Porque el papá no tiene la iniciativa. Porque los padres no tienen la iniciativa de decirle a los hijos, vamos a orar. Es por eso que muchas veces decimos que nuestros hijos es el reflejo de nosotros. Hoy en día se han perdido el respeto tanto de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Hasta dónde hemos llegado a perder esa comunión con Dios? Hoy en día, si le preguntamos de algún canto a algún niño, no se lo sabe. Algún texto de la Biblia, no se lo sabe. Si le preguntamos, a ver, dime los 10 mandamientos, no se lo sabe. Se los preguntamos al papá, menos se lo sabe. A ver, dime los 5, ¿cuál es el Pentateuco? ¿Cuál es esto? Hoy en día los niños ya no necesitan de que el arca de Noé, ya no necesitan eso. Necesitan los niños que entiendan cómo es verdaderamente la Biblia, cómo Dios obra en medio de nosotros, de su pueblo. Pero pregúntale a los niños, ¿qué canción está de moda? Hasta el bailecito se sabe. ¿Sí o no? Seamos sinceros, hermanos. De verdad. ¿Hasta dónde hemos llegado como padres? El día que estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué cuentas vamos a entregar como padres? Dime tú. Que estuvieras delante de la presencia del Señor y Dios te diga, oye, ¿cuántas veces le dijiste a tus hijos que oraran? ¿Cuántas veces le dijiste a tus hijos que no batallaran? Creo que hablan allá afuera. ¿Cuántas veces has hecho eso? Pásenle, hermana, pásenle, bienvenidos, pásenle. ¿Cuántas veces hemos hecho eso como padres? Porque si nos damos cuenta,
Hay familias cristianas, se podría decir entre comillas, alaban mucho las groserías. Cuando, mira, el niño le hizo así con su dedo, ja, 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 bravo, bravo. ¿A poco no? Pero ¿por qué no les enseñamos un texto? ¿Por qué no les decimos, mira hijo, la Biblia dice esto? Mira hijo, en la palabra de Dios nos muestra el otro. Y es muy triste hoy en día porque hay un lema que subieron que me gustó mucho. Y dice así: enséñales a tus hijos a orar para que cuando les rompan el corazón no se refugien y acudan a los vicios o al mundo, sino vayan y se refugien en Dios. Hoy en día podemos ver cuántos jóvenes, señoritas, niños se han suicidado o empiezan a flagelarse, porque les gusta el dolor. Hoy en día podemos ver muchas cosas. Vamos de nuevo a Deuteronomio 6, desde el 1, por favor. Gracias. ¿Cuántas veces le hemos enseñado esto a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les hemos dicho? Dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces? Aunque estén pequeños. Yo sí les voy a decir algo, hermanos. A mí algo que me sorprende de algunos cristianos bautistas, ¿cómo le hablan a sus hijos? Tuvimos la oportunidad de trabajar en una casa de unos hermanos, y esos hermanos, dije, no hombre, yo quisiera tener esa paciencia. De verdad, les hablan con amor a sus hijos. Yo no digo que no les hablo con amor, pero yo les hablo de otra manera, fuerte. A lo mejor soy un poco más rudo, pero esos hermanos les hablaban a sus hijos. En lugar de cantarles al arrorro niño, les cantaban un canto cristiano. Les cantaban, no, mi hijo, y los dejaban llorar, y una paciencia que tienen los hermanos. Y a mí me sorprendió eso, y dije, yo quisiera tener esa paciencia. No todos tenemos esa paciencia. De verdad, no todos tenemos esa paciencia. Y la hermana, su niñito de, ¿cuántos meses tiene? 4 meses, 3 meses tenía cuando fuimos. 2 meses tenía cuando fuimos a trabajar a su casa. Y la hermana le leía la Biblia a su hijo. Parece incierto, pero todo eso lo vaciamos en su cabecita de nuestros hijos. Si nosotros les hablamos de Dios, van a crecer con un amor a Dios. Pero si nosotros somos de doble ánimo, ¿qué es lo que van a reflejar nuestros hijos? Como padres, ¿qué estamos haciendo? Como padres, ¿qué es lo que nos corresponde? Ahora, entendamos, hermanos, que claramente vemos que el mandamiento les fue dado a los padres de Israel, del pueblo de Israel. Pero no nada más se quedó en el pueblo de Israel, también son para nosotros. Ellos deben amar a Dios y enseñarle a sus hijos sus mandamientos dentro del contexto del diario vivir, no nada más los domingos. ¿Sí estamos entendiendo? Como padres es nuestra manera de decirles, la Biblia dice esto, y ponerlo por obra. Pero este mandamiento del Antiguo Testamento no era responsabilidad de la familia solamente. La instrucción de los padres debía ser afirmada dentro de una comunidad de fe, dentro de una familia cristiana, de fe y de amor. Lo que era modelado y enseñado en el hogar también lo era dentro de la comunidad de donde vivían. La familia y la comunidad se asociaban para fomentar la fe en la siguiente generación,
¿qué les estás dejando a tus siguientes generaciones? No nada más es dejarles algo que aprendiste y ya. ¿Qué les estás dejando bíblicamente a tus descendencia? ¿Qué esperas de tus nietos? ¿Qué esperas de tus bisnietos? ¿Qué esperas? ¿O qué esperamos? En un mundo donde cada vez está peor, porque así lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos la maldad se aumentará. O sea, ya no vamos para... Va a haber un momento de paz, pero preocupémonos cuando venga la paz, porque ahí es cuando va a venir Cristo. Porque todo es nada más oculto. Paz entre comillas en todo el mundo. Pero ¿qué les estás dejando a tus hijos? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Qué deseas para tu familia? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día se ha perdido todo. Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros queremos hacer, se ha perdido. Queremos dejarle a nuestros hijos o a nuestra descendencia un evangelio diluido. ¿Eso es lo que queremos? Dejarle a nuestra familia, a nuestros hijos, un evangelio diluido, donde puedes decirle, puedes irte a bailar y no pasa nada, al otro día vete el domingo a la congregación como si no pasara nada. ¿Eso quieres para tus hijos? ¿Eso quieres para tu familia? Un evangelio hecho a nuestra manera de vivir, es lo que queremos. Porque acuérdate que nuestros hijos son como una esponjita, y todo lo que tú haces, ellos te lo van a copiar. A mí nunca se me va a olvidar que Brigitte estaba chiquita y estaba jugando en la sala de mi suegra y la escucharon mis cuñadas cómo estaba ella diciendo lo que yo decía cuando andaba trabajando y me iba al mecánico y agarraba un teléfono de esos que hacía ¿se acuerdan de esos teléfonos que la apachurrabas un botoncito y hacía música? Ella decía, sí, ¿quién fue? ¿Jesús o Brigitte? Jesús, perdón. Pásenle. Decía, sí, mi amor, nada más voy por el Chevy y regreso por ti. Ahorita regreso por ti. Aquí traigo las llaves del Chevy y todo. Yo no lo vi, pero mis cuñadas me contaron, oye, tus hijos aprendieron todo lo que les estaban diciendo. Nuestros hijos captan absolutamente todo lo que nosotros decimos. Entonces, quiero que entendamos esto. Sí, muchos dicen, le está hablando al pueblo de Israel, sí, pero tú como padre, ¿qué estás haciendo? ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿Cuántas veces nosotros les enseñamos? Pues aquí está mi prima Paulina, lo que hace rato les platicaba. ¿Te acuerdas, Pau, cuando hacían los cultos cada mes con la familia? Hace años. Era hermoso eso, de verdad. Hoy en día se ha perdido. Hoy en día ya no nos reunimos ni para cantar un canto en la sala. Ya no nos reunimos ni para hincarnos para orar en nuestra sala. Es más, nos sentamos a comer. Dijera mi abuelita, como burros, nada más llegamos y nos sentamos y a comer. Pero ni siquiera damos gracias a Dios. Ni siquiera le decimos, Señor, gracias, Padre.
Entonces, ¿qué es lo que quieres tú dejar a tu familia? ¿Un evangelio diluido o un evangelio hecho a tu manera de vivir? Porque déjame decirte que hay muchos cristianos, está como la película esa de Cristiano de la Secreta, que tienen una vida desordenada, pero nada más los domingos se ponen la máscara de cristianos y vienen aquí, gloria a Dios, levanto mis manos, pero saliendo de aquí vuelven a lo mismo. Ya no hay ese amor hacia Dios. Aunque nos duele, hermanos, todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Y aquí hay unos profesores, no me van a dejar mentir. Secundaria, ¿verdad? Profesores de secundaria. Todo le dejamos a los profesores. Que mi hijo hizo esto. No, lo hizo en la escuela porque aquí en la casa no lo hacen. ¿Cuántas veces me han escuchado eso? Lo aprendieron ahí en la escuela, seguramente los maestros les enseñan eso. No, hermanos, todo comienza en casa. Porque muchas veces pensamos que la educación se la va a dar la escuela, que es lo que hacen muchos padres hoy en día. Les dejan las responsabilidades a los maestros o de plano los dejan vivir de tal manera que hagan lo que ellos quieran. Niños, jóvenes, la Biblia sí nos enseña a honrar a los padres y a los mayores también. Hay un mandamiento y es el primero con promesa, pero este tema lo vamos a ver dentro de 8 días. Bueno, vamos a dar como una introducción también a esto. Pero ahora quiero decirte, tal vez te has preguntado, ¿cómo podemos ser salvos mi familia y yo? ¿Alguien se ha preguntado eso? O sea, no nada más es de decir, fui a una campaña evangelista y ya nada más porque fui y dije que soy salvo, soy salvo. No, tienes que, dice la palabra de Dios que el arrepentimiento conlleva a dar frutos. No nada más es de decir, sí, soy salvo y ya. Quiero que entendamos esto. La Biblia sí nos habla cómo es que debemos de hacerlo. Y quiero que me acompañes a Hechos 16:31. <clears throat> 16:31. Y dice así: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo se encuentra en el contexto de la historia del carcelero de Filipos, quien preguntó a Pablo y a Silas cómo podía ser salvo. ¿Se han escuchado esa historia del carcelero? Dice que todos salieron, todos los que estaban presos salieron, y Pablo y Silas se quedaron. Y ellos le preguntaron, ¿y cómo puedo ser salvo yo? En cuanto al contexto de la educación, este versículo puede interpretarse como un llamado a tener fe en el Señor para encontrar la salvación. Sin embargo, también se puede aplicar a la educación en el sentido de que la creencia y la confianza son clave para el éxito académico y personal. Al igual que la vida espiritual, la confianza en uno mismo y en el Señor puede ayudar a superar los obstáculos y alcanzar las metas. En resumen, Hechos 16:31 puede interpretarse como un llamado a la fe y la confianza, tanto en la vida espiritual como en el ámbito educativo. Ahora, ¿cómo enseñas a tus hijos tú? ¿Cómo les enseñas? ¿De qué manera les enseñas? Quiero un ejemplo de un padre que me diga, yo hago esto conmigo. ¿Cómo les enseñas? Poniéndole caricaturas. ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? Porque también la Biblia nos habla de eso.
Y es un texto que todos nos sabemos, Proverbios 22:6. Vamos a Proverbios 22:6. Y si no les enseñas a tus hijos, pues es momento que lo empecemos a hacer. Sí, gracias. Es momento que lo empecemos a hacer. Proverbios 22:6. Gracias. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo vamos a instruir en el camino del niño? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A golpes? ¿A groserías? No, es que solamente así entiende. Sí debe de haber disciplina, sí la debe de haber. Incluso la Biblia en Proverbios nos habla mucho sobre la disciplina hacia los hijos. Dice otro proverbio en la Biblia, dice, instruye al niño con vara y te evitará un dolor de cabeza. Hoy en día podemos ver mucho en las redes sociales cómo es que Proverbios 22:6. Hoy podemos ver mucho en las redes sociales cómo es que los niños hoy ya no hay esa educación. ¿Por qué? Porque los niños no están en paz si no les da su tablet o el celular. Ay, es que solamente así lo tengo tranquilo. En mis tiempos ni siquiera había tablet. Lo único que había era la calle y hasta donde diera. ¿Mande? Juegos muy bonitos. Y entendían. Sí. Así es, y el mejor. Como padres, porque nos está diciendo la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El mejor psicólogo en nuestros tiempos era la chancla y la vara, ¿sí o no? En aquel tiempo. O un jalón de orejas que casi nos las arrancaban, pero... o el cable, a mí todavía me tocó el cable, y los escobazos también. Así es. Gracias. Quiero que entendamos algo. El consejo de Salomón para los padres es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es Proverbios 22:6. Criar y formar a un niño dentro del contexto de este proverbio significa que comienza cómo lo instruimos, tanto en la casa como bíblicamente, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si nosotros no le hacemos entender a nuestros hijos, dice, es que la Biblia, puro templo, pues precisamente, porque la Biblia es inspirada por Dios. Y esto nos lo dice en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice? 2 de Timoteo 3:16. Se los leo porque saben que son muchos textos los que vienen, los que puse en este sermón. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, si no lo hacemos conforme a la Biblia, ¿por qué conforme a la Biblia? Porque la Biblia es un manual de vida. ¿Sí sabías eso? ¿Que es un manual de vida?
Aquí viene. Dice cómo instruir a los hijos. También vamos a hablar del matrimonio en estos días, porque es el mes de la familia. Ahora, como padres debemos entender que enseñar a los niños las verdades de la Escritura los hará sabios para la salvación. Y esto podemos verlo en 2 de Timoteo 3:15. Uno me lee 2 de Timoteo 3:15 y otro 2 de Timoteo 3:17. Segunda de Timoteo 3:15 y 2 de Timoteo 3:17. Gracias. Pablo le está diciendo a Timoteo. Él desde pequeño ya lo estaban instruyendo a Timoteo, porque Timoteo siempre anduvo con Pablo, si nos damos cuenta en las Escrituras. Era su alumno de Pablo. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3:17? Gracias. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para buena obra? Yo me acuerdo que antes hacían campamentos en las iglesias, en las congregaciones. Antes hacían escuelitas bíblicas, más no escuelitas ahorita que nada más hacen así por obtener dinero. No, una escuela bíblica. Eso siempre estuvo en mí, querer hacer una escuela para niños bíblica. No por afán de lucrar o de sacar dinero, sino instruir a los niños desde pequeños. Ese es mi anhelo como pastor, hacer una escuelita y tener a los niños ahí para instruirlos, hacer un comedor también para las personas, comedor comunitario como le llaman. Siempre ese deseo se lo traigo y sé que lo voy a hacer un día de estos, y lo vamos a hacer aquí en este lugar un día de estos. Y ese es mi anhelo, mi deseo. Entonces, debemos de estar preparando a los niños como padres, para cuando vengan las circunstancias difíciles, no se aparten de Dios. Porque nos dicen, vamos a ver qué nos dice en 1 de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice? 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Ok. Como padres tenemos que preparar a los hijos para resistir a todo lo que está pasando hoy en día. Va a llegar el momento, yo siempre le he dicho, va a llegar el momento en que ya no nos van a permitir predicar el Evangelio. Hoy en día ya no le puedes llamar la atención a una persona, a unos homosexuales o personas que se estén besando en la calle, ya no puedes decirles nada. Ya no puedes decirle, oye, está mal lo que estás haciendo. Yo recuerdo hace tiempo, mis hijos estaban más chiquitos, andábamos en el jardín de Ixmiquilpan, y había un par de homosexuales que estaban en los, ¿cómo se llama? En los rodetes que están ahí, y estaban acostados, uno acostado y el otro encima de él, hombres, y besándose así como si estuvieran teniendo pues relaciones sexuales, hombres así besándose. Y yo me quedé sorprendido, o sea, pensé que era un hombre y una mujer. Dije, estos cuates, les voy a llamar la atención porque ¿cómo están haciendo esto aquí?
Y pasa mi hija, me acuerdo que andaban en un carrito, pasó mi hija y los vio, y los volteaba a ver, y los volteé. Le digo, ya no voltees, le digo, vámonos para acá. Y los quité. Y cuando se van levantando, eran dos jovencitos, yo creo que tenían como 14 años, 13, 14 años. Y estaban beso y beso, pero así unos besotes que se daban enfrente de la gente. Dije, qué bárbaro. Y sí me dieron ganas, mi esposa me detuvo. Me dieron ganas de ir y les pongo un coco ya que se vayan. Pero dije, no, sé que me van a llamar la atención a mí. Pero ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Hoy en día en las escuelas, tan solo ya les dicen, ya no dicen ellos, dicen ella, o cosas así. ¿Quieres que tus hijos aprendan todo eso? ¿Quieres que tus hijos crezcan con ese tipo de enseñanza? El famoso LGTB. Ahora los niños ya los están haciendo que se les haga tan normal ver a una pareja de hombres o una pareja de mujeres. Y eso es lo que les están inculcando. Como profesores igual, aquí están ellos, mi esposa, se han dado cuenta. En aquel tiempo mi suegra era maestra de niños. No permitía nada de eso. Pero hoy en día podemos verlo a todo lo que da. En la calle, en las redes sociales ni se diga. ¿Y saben qué es lo más triste de todos? Que hasta en las congregaciones cristianas ya hay pastores de LGTB. Es una aberración para Dios eso. Hace poquito me encontré un post donde habían unos pastores cantando, ponían unas sillas con las banderas de LGTB. Pastores, puedes imaginar. Porque nosotros como padres debemos de cuidar de nuestros hijos. Y si tú alguna vez has dicho que tu hijo es una maldición, déjame decirte que estás mal. Quiero que me acompañes a Salmo 127:3. Porque los hijos no son una maldición. Y con esto derribamos esa teoría que tú has creado en tu mente o has creado en ti. (127:3) ¿Qué nos dice? Gracias. ¿Cómo nos dice? ¿Que son qué? Herencia de Jehová. Entonces los hijos no son maldición. Ni aunque hayan nacido porque tú pecaste, no son en maldición los hijos. Porque hay un pastor una vez, fíjense hasta dónde llegan de aquí de Izmiquilpa, no voy a decir qué parte, pero de aquí de Izmiquilpa, bueno, uno pseudo pastor porque nunca fue pastor. Decía, una vez que murieron los hijos de una hermana, unos gemelitos, ese pastor afirmaba que sus hijos ya estaban en el infierno, que porque habían sido producto de pecado. ¿Ustedes creen eso? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Para empezar, todavía ni pueden ir al infierno los niños, ni las personas grandes. Pero él afirmaba que por ser producto de pecado, ellos se fueron directito al infierno. Imagínense unos bebés, los está mandando al infierno. Entonces quiero que entendamos esto. Pareciera adecuado escuchar con más razón el sabio consejo de Salomón para formarlos correctamente a los hijos. De hecho, el valor que Dios ha puesto cuando enseñamos a nuestros hijos la verdad se trata claramente por Moisés, lo que leímos en un principio, cuando le enfatizó a su pueblo la importancia de enseñar a sus hijos acerca de Dios, de sus mandamientos y sus leyes. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos dice Deuteronomio 6, del 7 al 9, esto que les acabo de leer. La minuciosidad de Moisés resalta su profunda preocupación de que las sucesivas generaciones mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios para asegurarse de habitar en la tierra seguros. Fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Para que habitaran en un lugar donde fluye leche y miel, tienes que enseñar esto a tus hijos, ser obedientes, estar constantes. La Biblia claramente enseña que instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios es la base para hacer su voluntad y para vivir victoriosamente en su gracia. Conocer a Dios y sus verdades comienza con la comprensión de que el niño crece en pecado, por lo cual tiene la necesidad de un Salvador. Incluso los niños muy pequeños comprenden que ellos no son perfectos y pueden captar a una edad temprana la necesidad del perdón. Si nosotros instruimos a los niños, vamos a tener unos hijos sabios conforme a lo que Dios quiere. Sí, todos nacemos en pecado. La Biblia nos dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, lo podemos hacer a temprana edad, sí. No hay ningún texto, claro, no vas a decirle a un niño de 1 año, 2 años, pero sí le puedes decir a un niño de 5, 6, 7, 8 años, ya puedes decirle lo que está bien y lo que está mal. Y el niño va a entenderlo. Porque ¿qué es lo que pasa cómo entiende un niño? Cuando le dices, no agarres ahí porque está caliente. Y va y lo agarra. Y con eso entendió, ¿a poco no? Porque lo agarró y se quemó. Entonces es lo mismo. Cuando son niños pequeños no lo vuelven a hacer. O cuando meten los tenedores a los enchufes. Y chiquitos, ya no lo vuelven a hacer. Porque saben la consecuencia que trae. Entonces los niños sí entienden desde pequeños. Y como padres nos corresponde enseñarles. La disciplina es una parte integral de la crianza de los hijos piadosos. Pues sabemos que el Señor, al que ama, disciplina o castiga. Y esto lo podemos ver en Proverbios 3:12. Vamos y quiero que leamos esto. Porque esto es parte de la educación de uno como padre hacia los hijos. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ajá, ¿qué nos dice el 13? ¿El que sigue? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Gracias. Entonces, por tanto, no debemos tomar a la ligera la disciplina, ni tampoco sentirnos desanimados, ya que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. También lo dice en Hebreos 12, del 5 al 6. Quiero que vayamos a Hebreos 12, del 5 al 6. Este texto es uno de los que más me impresionan en la Biblia. ¿Qué nos dice Hebreos 12, del 5 al 6? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. En lo que sigue, hermana. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
El que sigue. Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias. Está fuerte, ¿verdad? O sea que si nosotros no disciplinamos, como Dios nos disciplina a nosotros, dice la Biblia que si nosotros dejamos o no hacemos caso, o nos está pasando a nosotros, debemos de preocuparnos, porque no somos sus hijos, somos unos bastardos. Y sabemos lo que dice lo que quiere decir la palabra bastardo. Entonces nosotros como padres debemos de disciplinar a nuestros hijos. Debe de haber disciplina. No toda la vida también es pegar. ¿Sabes qué? No vas a hacer esto y ya. Y si no entiende, viene otro castigo más fuerte. Y si no entiende, otro castigo más fuerte. Así es como Dios lo hace. Porque también sabemos que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos participar de su santidad. Asimismo, cuando disciplinamos a nuestros hijos, ellos reciben sabiduría. Ellos entienden. Cuando tú disciplinas a tus hijos, ellos reciben sabiduría. Ay, me hizo esto mi papá, ya no voy a volver a hacerlo, porque si no me va a volver a hacer lo mismo. Y los niños van a entender. ¿Qué nos dice Hebreos 2:10? Gracias. ¿Qué nos dice Proverbios 29:15? Proverbios 29:15. Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Gracias. Ahí está la respuesta. ¿Otra vez lo puedes leer, Dulce? Fuerte. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Gracias. ¿Cuántos de aquí les llegó la sabiduría por medio de una varita? Por medio de un cable, de una chancla, de unos orejazos, de unos zapes espirituales. ¿Qué nos dice Proverbios 29:17? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Gracias. Sabiduría. Corregir a nuestros hijos como padres. Desde pequeños lo podemos hacer, sí. Porque los niños nos agarran la maña cuando son pequeños. Y si no, pregúntenle a Suri, ahorita que trae una bebita ahí. Nos agarran la maña, de verdad. Los hermanos también que tienen desde pequeñito. Nos agarran la maña que nada más no les da la mamila y unas gritaderas que traen, que se privan. Entonces, tenemos que corregir. No, claro, no le vas a estar pegando con un cable, con una vara a un niñito de meses, pero sí hablarle también, decirle. Vamos a Hebreos 12:9. ¿Sí? Por otra parte, tuvimos a los padres de vuestra carne, que nos disciplinaban y los reverenciábamos, porque no obedecemos mucho, pero al Padre de los espíritus, y viviremos. Gracias. Podemos entender, hermanos, sí tenemos que obedecer a nuestros padres, pero también tenemos que obedecer a Dios. De hecho,
incluso a una edad temprana los niños son capaces de discernir que la disciplina está fundamentada en el amor. Es por eso que los niños que crecen en hogares sin disciplina a menudo no se sienten amados y son más propensos a desobedecer la autoridad a medida de crecer. ¿Cuántos muchachos de la calle no conoces? ¿Cuántos muchachos o cuántos de aquí, por yo soy un ejemplo de ello? Pues tengo familia que es, por así decirlo, malandra, perdón por la palabra, pero gracias a esos chanclazos, gracias a esos varazos que mi papá tuvo conmigo, pues no fui esa persona. Tal vez a mí a veces se me hace fuerte decir, ay, esto, ay, me pasó el otro. Pero gracias a eso no ando en malos pasos, o no anduve en malos pasos. Y gracias a eso estoy aquí. Bueno, gracias a Dios. Quiero que entiendan algo, hermanos. La disciplina administrada debe ser con acorde a la ofensa. Ahora, muchas veces como padres estamos enfurecidos, lo digo porque a mí me ha pasado, estamos enfurecidos y no esperamos quién nos las deba, sino quién nos las pague. Nos hizo enojar, en este caso, mi hijo Jesús, y voy y me desquito con mi hija. Pero eso no es todo. O sea, tampoco debemos de actuar con ira con ellos, porque podemos hacer algo peor. O sea, sí debemos de corregir, pero no agarrar y sonarle de una vez como va. A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué hiciste? Porque muchas veces yo era de esas, ya no soy de esas personas. Era de esas personas que no escuchaba y apenas me iban a decir y ya le daba a mis hijos. No, nada, te callas. Pero tenemos que escuchar y no actuar conforme a nuestro estado de ánimo como padres. Porque si actuamos conforme a nuestro estado de ánimo, nos hicieron enojar en el trabajo, llegamos y desquitamos toda la ira sobre nuestros hijos. Y nos ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. O nos enojamos en el trabajo, con la mamá, con el papá, con los hermanos, y venimos sobre los hijos, los más inocentes. O nos peleamos con la esposa, o se pelean con el esposo, y los primeros que agarran son los hijos. Vamos a Proverbios 13:24. Búsquenme Proverbios 13:24 y otro Proverbios 22:15. Y otro Proverbios 23:13 al 14. Proverbios 13:24. Otro Proverbios 22:15. Y otro busque Proverbios 13:14. Perdón, 23 del 13 al 14. ¿Quién tiene Proverbios 13:24? ¿Sí? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gracias. El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. ¿Qué nos dice de más, hermana? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mas el que ama desde temprano lo corrige. Si nos damos cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 22:15? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias. No hay más, no se salvan. ¿Qué nos dice Proverbios 23 del 13 al 14? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás tu alma del Seol. Gracias. Está fuerte ese texto. Lo librarás de que se pierda en todo su camino. Lo librarás de ir al infierno también,
si no corregimos a los hijos. De hecho, la disciplina, aunque pueda parecer desagradable cuando se recibe, producirá un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto lo podemos encontrar en Hebreos 12:11. Ahora sí, mucha Biblia, ¿verdad? Es para que practiquemos. Ya que no leemos en la semana, pues aquí la hacemos. Ajá, 12:11, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, hermano. A nadie nos gusta ser disciplinados, ¿o sí? ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero bueno, yo creo que todos nos han puesto una disciplina algún día, nuestros padres en el trabajo o en alguna. Pero entendemos que hay cosas que no nos llevan a bien. Los padres deberían de tener el mismo celo que Moisés tuvo para enseñar a sus hijos. A los padres se les ha dado el privilegio de ser guardianes de la vida de sus hijos durante un periodo de tiempo y muy corto. Aunque la enseñanza y la formación que ofrece este tema, de acuerdo a los principios de los proverbios, un niño que es diligentemente entrenado en el camino que debe seguir, probablemente permanecerá fiel a ese camino en esta vida y cosechará sus frutos en la vida venidera. Por eso yo te preguntaba hace un rato, ¿qué es lo que le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué le quieres dejar a tus hijos? ¿Amar a Dios? ¿O qué es lo que le quieres dejar? ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Cómo quieres que tus hijos crezcan? ¿Apartados de Dios? ¿O dejarle a tus hijos un legado que es el Evangelio? Es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Es importante involucrar a los hijos en la familia y en actividades de la iglesia, cuando son jóvenes o desde niños, y asistir con regularidad a la iglesia bíblica. También como padres, permitirles ver y estudiar la palabra de Dios, así como estudiarla con ellos también. Platicar con ellos sobre el mundo a su alrededor, cómo ellos lo ven, y enseñarles acerca de la gloria de Dios a través de la vida diaria. Ser un buen padre tiene que ver con criar hijos que seguirán su ejemplo al obedecer y adorar a Dios. Entonces, ¿puedes entender lo que les dije en un principio? ¿Cómo se llamaba el tema? Mi familia es mi reflejo. Tus hijos son tu reflejo. ¿Tienes un hijo desobediente? ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Tienes un hijo que, como dicen allá afuera, entre azul y buenas noches? Refléjate cómo eres tú con Dios. ¿De qué manera quieres que Dios te hable? ¿De qué manera quieres que Dios te diga, no está bien lo que estás haciendo? ¿Cómo quieres que Dios te hable?